la palabra que sale de tu boca, que no volverá a ti vacía, sino que ella haga aquello por lo cual fue enviada. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, hemos estado en estas últimas semanas estudiando con relación a 1 Corintios 13:14, que el pasaje dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos nosotros. Y a raíz de esto hemos traído diferentes estudios. Uno de ellos, el primero, fue sobre la gracia de Jesucristo. Y decía la semana pasada que es tan importante para un crecimiento, nosotros como cristianos, tener la conciencia que es la gracia de Cristo y cómo se manifiesta el amor del Padre y qué es la comunión con el Espíritu Santo. Decía también que en este pasaje podemos ver bien claro la Trinidad en acción. Podemos ver cómo se puede establecer Cristo con la gracia, por ser la salvación por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe por medio de la fe. Y viendo el amor del Padre derramado en nuestros corazones, ese amor que conmueve, ese amor, creo que la convicción de que tenemos el amor de Dios es que nos hace a nosotros tener una identidad afirmada. Sin ese derramamiento del amor de Dios, nuestra identidad está fragmentada. Es por eso tan importante conciencia de que Dios me ama y que dio a su Hijo para salvarme. Eso es sumamente determinante. Si hay personas que no pueden permanecer firmes en lo que dicen que han creído, es porque no se le ha revelado la dimensión del amor. Como dice Efesios, para conocer la plenitud de Dios, para que podamos conocer la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Dios, del conocimiento de ese amor, que es sumamente importante. Y pasamos a lo que es el Espíritu Santo en la comunión. Decía también la semana pasada de que el plan fue Dios que lo ejecutó de la salvación, de que Cristo el Señor Dios hizo el plan, Cristo lo ejecutó y el Espíritu Santo lo aplicó. ¿Qué es aplicar? O sea, cuando va a aplicar el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo va a convencer, como dice la palabra, que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cristo fue el que hizo la promesa del Espíritu Santo y se igualó, porque él dijo, vendrá otro consolador, otro, haciendo referencia de él ser un consolador y que el Espíritu Santo sería otro, y que nos convenía que él se tenía que ir, porque él iba a estar no solamente como estaba Cristo, sino que iba a estar en nosotros. Y es como Cristo está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Y eso es muy importante, porque a veces como no podemos como distinguir. También hablaba de lo que es la oración, que la oración, nosotros oramos a Dios, oramos en el nombre de Jesús, pero oramos por medio del Espíritu Santo. Es tanto la participación del Espíritu Santo que la palabra dice en Romanos 8:29, que dice que nosotros no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que el Espíritu está ahí. Muchas veces cuando nosotros no oramos por el Espíritu o en el Espíritu, nosotros vamos a hacer repeticiones constantes. Y es ahí donde se establece la palabra comunión, que decía, ¿qué es la comunión con el Espíritu Santo? Si yo pregunto ahora, ¿qué podrían decir? Nuevamente, ¿qué es la comunión con el Espíritu Santo? Cuando Pablo está diciendo, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Cómo puede ser la comunión con el Espíritu Santo con nosotros? Cuando le buscamos, cuando oramos, cuando le pedimos su guía, porque sabemos que Jesús cuando se fue nos entregó el Espíritu Santo, el Consolador, para buscarle y buscarle toda la guía en todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, que nos enseña cómo orar. Amén, amén, así es. Exacto, comunión
es relación. O sea, también relacionarnos con Él. Porque puede ser que nosotros estemos viviendo en una casa con alguien y nosotros casi ni siquiera hablemos. No tenemos esa relación, ¿sabe? Que se da mucho a veces, ¿verdad? Están los hijos que ya cuando se hacen grandes se trancan en su habitación y están en una misma casa, pero no hay una relación, no hay una conversación, ¿sabe? Entonces, cuando habla de comunión, es como esa intimidad que nosotros vamos a tener con el Espíritu Santo, de consultarle a Él, de tomarlo en cuenta, de hablar con Él, de que Él se convierta realmente en nuestro amigo. Porque si Cristo está diciendo que Él nos va a llevar a toda verdad, y dice, Él va a traer de lo mío, y Él no va a glorificarse a Él, sino que me va a glorificar a mí, y va a traer de lo mío. Y dice también, le va a hacer recordar las cosas. Es decir, cuando nosotros estamos hablando, puede ser que yo prepare este mensaje, pero sin el Espíritu Santo dándome la guía, qué voy a decir o cómo lo voy a decir, es imposible poder transmitir una palabra en la guianza del Espíritu Santo. Él es que puede hablar, porque ahí está la palabra. La palabra es, Pablo dijo que la letra mata, mas el Espíritu vivifica, porque la palabra sola, sin el Espíritu Santo, no aprovecha. Porque el Espíritu Santo hace, no sé si han escuchado la palabra rema. ¿Saben lo que es rema? Los videos. Sí, ¿tú entiendes? Bueno, la palabra rema es como el detonante, el que nos da para el desarrollo de algo, ya que nos yo lo veo así. Mira, yo las semanas pasadas tuve necesitaba del Señor y no sabía cómo, y el Señor me dio una palabra, y aparte de esa palabra empecé yo a estudiarla, a pedirle la guía, y pude hablar de lo que necesitaba con mi hermana. Pero la palabra rema es como un renacer, como algo. La palabra rema es una revelación inmediata. Una revelación inmediata significa cuando tú estás hablando y tú lees la palabra y salta una palabra, este es rema. Y yo cojo esta palabra, o sea, esta palabra, tú sientes algo, tu ser impartido, y tú tienes que escribir esa palabra, no puedes ignorarla. Cuando estamos como se está predicando y tú escuchas o lees la Biblia y tú dices, uy, esto es una palabra rema, esta palabra me llegó, esta palabra me movió, esta palabra me soltó, esta palabra me redargulló, esta palabra me dirigió, me direccionó, ¿sabes? Que tú la abrazas y tú dices, tengo esta palabra, y con esta palabra, y cuando las personas tienen esas palabras rema, de eso es que habla Habacuc, que dice, escribe la visión, porque aunque tardase un poco de tiempo, se va a cumplir. Es decir, yo tengo una palabra revelada, yo no tengo información. Y es por eso que es muy importante la diferencia. Cuando hablamos con una palabra rema, estamos hablando en la voz del Espíritu. ¿Sabe? No siempre todas las palabras van con una rema, hay una información, porque la palabra tiene información. O sea, lo que para mí es un rema no lo es para ti. ¿Comprende lo que quiero decir? Sí. Es como que esta palabra me llegó y tú dices, gloria a Dios, y hasta en lengua habla cuando recibes una palabra que se conecta contigo, que se conecta con tu situación, que tú sabes que Dios la está arrojando para ti, para elevarte, para levantarte, para redarguirte, para moverte, para direccionarte. Y eso es lo que hace la palabra. Por eso tenemos que estar como atentos a la voz. Y cuando tenemos la Biblia en nuestras manos, entender, antes de leer, decirle, Espíritu Santo, revélame, dame el rema de esta palabra. Porque si no, es un libro que lo pueden leer los teólogos, leen la Biblia, pero sin rema. Leen la Biblia sin la voz del Espíritu Santo. Por eso ustedes ven muchas personas que saben la Biblia, que son teólogos, que lo han estudiado, pero no se les ha revelado. No viven por ese libro porque no tienen la revelación de él. Y la revelación lo va a tener por medio del Espíritu. La Biblia es este libro que está compartido en esos 66 libros y que fue escrita por más de 40 escritores con diferentes formas que están esos escritores. Escritores que estaban
preparados y otros que eran como pescadores como Pedro, ¿ya? Que Dios le dio el favor de que hay cartas ahí que están escritas. Pero todos ellos fueron dirigidos por el Espíritu Santo para escribir. Lo que está escrito ahí fue escrito para nuestra edificación con la intención de que nosotros seamos edificados en el Espíritu Santo. Y conocer qué es, quién es. Yo creo que la base fundamental cuando nosotros entendemos quién es el Espíritu Santo ahora. Ahora, ¿qué dispensación nosotros estamos viviendo, por ejemplo? ¿Qué dispensación tenemos? Han habido 7 dispensaciones y esta dispensación que estamos ahora, ¿cuál es? De gracia, ¿no? Exactamente, tenemos la dispensación de la gracia. Esa dispensación de la gracia donde estamos metidas, que es la última dispensación, está amparada por el Espíritu Santo. Gracia y espíritu, ¿sabe? Gracia y espíritu y amor. Esas son las bases que van a fortalecer a nuestra fe. Fíjense que hablábamos la semana pasada también de Gálatas 5, del fruto del Espíritu. ¿Alguien puede recordar un poquito así del fruto del Espíritu que estábamos hablando? Del fruto del Espíritu. ¿Qué trae el fruto del Espíritu? Que tiene 9 manifestaciones. Paz, amor, humildad. Amén, amén. Y decíamos... Discernimiento. Nos guía en el quehacer diario. Exacto. Nosotros con la voz del Espíritu Santo y mirando en Gálatas 5, del 20 al 22 que está ahí expresado, y entonces vamos a mirar si realmente nosotros tenemos gozo, tenemos paz realmente. ¿Cuál es nuestro nivel de paz? ¿Cuál es nuestro nivel de amor? ¿Cuál es nuestro nivel de humildad? De benignidad, de bondad. Esas 9 características del Espíritu Santo que dice que manifiestas son las obras de la carne, pero habla de un fruto. Hay obras y hay fruto. Y en tanto que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, ¿sabe? La llenura del Espíritu Santo nos saca la obra de la carne. La única manera como la obra de la carne va a salir de nosotros es cuando el Espíritu Santo llene. Si tú tienes un vaso con agua, que hasta un jugo y con agua, y tú empiezas a ponerle agua cristalina, llega el momento que sale esas cosas que estaban ahí. Y te va a quedar agua también cristalina, de toda el agua que tú le arrojas a ese vaso, para que salga lo que está ahí. Y nosotros no lo vamos a poder llenar, y eso es muy importante que lo vamos a saber. No podemos llenarnos si nosotros estamos llenos y nosotros queremos estar llenos. Mire, usted puede invitarle a un manjar, hay un buffet, pero si usted se llenó, usted tiene solo una barriga. Y cuando usted se llenó, que se fue a McDonald's y se comió lo que se comió, por más que se vea bonita la comida, usted no la va a querer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cierto? Es así. Aun cuando tú dices, uy, pero este es más saludable, esta se ve, pero es que tú estás lleno. Tú no puedes, tú tienes solo un estómago. Entonces es muy importante decir, Señor, Espíritu Santo de Dios, ¿de qué yo me tengo que vaciar? ¿De qué yo me tengo que vaciar para cuando viene la llenura, yo esté listo para yo poder recibir esto? Para yo poder recibir el impacto del Espíritu. ¿Comprende? Amén. Amén. Entonces es como vamos a identificar, eso es sumamente importante. Si ya creímos en que el Espíritu Santo no está con nosotros, que hay una comunión, que Él va a traer de lo de Cristo, que Él nos va a hacer recordar, que Él es el consolador, que Él es el que guía, que Él es el que nos lleva a toda verdad, que Él nos enseña a orar como conviene, porque nosotros no sabemos. Fíjate todas las cualidades del Espíritu Santo. Entonces, una vez que nosotros lo tengamos, la palabra dice en Efesios que seamos llenos del Espíritu Santo. Una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno. ¿Ven la diferencia?
el recibir el Espíritu Santo es una sola vez, es como recibir la salvación. Es una vez, tú no vas siendo salvado. La salvación, una vez murió Cristo y una vez se manifiesta la gracia para la salvación. Y luego está lo que es la santificación y luego está lo que es la liberación. La santificación, la liberación son procesos de la vida cristiana que nosotros necesitamos siempre. Y aún la santificación y la liberación tienen que ir de la mano con el Espíritu Santo. ¿Sabe? Para nosotros ser libertados de ataduras y para nosotros ser santificados de cualquier pecado, nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Porque es un poder el Espíritu Santo. No una fuerza como dicen algunas corrientes, sino que tiene poder. Pero no se define como si Él solo es poder en ese dunami. Entonces, una cosa importante. Ser lleno, cuando Pablo dice sean llenos del Espíritu Santo, es una constante. Gramaticalmente hablando, cuando yo digo sé lleno, es un imperativo, pero es algo que va constantemente. No es como ya yo soy lleno, sino yo soy lleno, pero después me puedo vaciar. ¿No le ha pasado que hay ambientes, hay reuniones, hay personas que tú sientes que de ti salió virtud? Que algo te sacaron, ¿sabe? Porque si mismo Cristo dijo, de mí salió virtud, alguien lo tocó, hay conversaciones que te absorben, y es por eso que nosotros digo, oye, algo me pasó, porque este ambiente me cogió algo, y nosotros por eso necesitamos diariamente decir, oh Espíritu Santo de Dios, ¿sabe? Perdí la paciencia en este ambiente. ¿Sabe? Perdí la paz en esa conversación. Quiero mi paz. Veo que esa conversación, esa atmósfera o esto que hice se robó mi gozo. ¿Sabe? Y entonces ser consciente quién te roba las manifestaciones del Espíritu Santo. Y una vez ser consciente, porque no es que no lo va a pasar. Le va a pasar a un pastor, le va a pasar a un profeta, le va a pasar a un evangelista. No importa dónde tú estés, qué cargo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar sobrio. Y también poder nosotros decir, ciertamente me está faltando. Si nosotros no admitimos que algo nos falta, nosotros no vamos a recibirlo. ¿Alguien está aquí? O sea, si yo no digo, es que a mí me falta paz. Pero si yo digo, ¡ay, qué bien! Yo tengo una paz y yo estoy engañándome a mí misma. Pero si yo digo, la verdad es que no siento paz en ese asunto. Yo no siento paz en este lugar. Esa es la verdad. Entonces, ahí, cuando nosotros confesamos una realidad, nuestra realidad no es nuestra verdad. Manifiesta el Señor su verdad cuando tú confiesas la realidad. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Sí. Es como, así estoy, Señor. Me siento sola, estoy cansada, me siento triste, me siento así me siento, Señor. Haz algo conmigo, ¿sabes? Porque esta es mi situación, así estoy. Pero si nosotros tratamos, ¿sabes? Como tratamos de repetir la palabra simplemente sin la guía del Espíritu y sin que el Espíritu Santo esté ahí mordiendo, rompiendo, arrancando, destruyendo. Por eso es que el Señor le dijo a Jeremías, yo te he puesto para arrancar, en Jeremías 1:5, para arrancar, para derribar y destruir. Son tres cosas que necesita alguien que necesita ser lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Necesita qué? ¿Qué necesita? Paz y gozo. No, hacer tres cosas para poder ser lleno, para poder ser vaciado, necesita lo que acabo de decir ahora. De Jeremías 1:5. Necesita arrancar, derribar y destruir. Ya. Y luego dice plantar y edificar. Como una especie de primer limpiarnos para Exactamente. poder comenzar. Exactamente. Primero es sacar, porque cuando Pablo está hablando en Efesios y dice, no se embriaguen con vino con el cual es disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios. Es arrancar, derribar
arrancar, derribar y destruir. Esas tres cosas, decir, ¿qué yo tengo que arrancar de mí? ¿Qué es lo que tengo que destruir? ¿Qué tengo que derribar? Es la misma situación si lo podemos llevar a lo que Cristo dijo. Y dijo, yo no voy a derramar, no se derrama un vino nuevo en odres viejos. Es verdad, porque se daña lo nuevo. Porque se va a dañar, no se va a desperdiciar, ni tampoco tú vas a poner en un vestido nuevo un remiendo, ¿sabes? Porque lo vas a echar a perder. Entonces, el Señor siempre quiere que estemos renovados nuestro entendimiento. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 12? Os ruego por la misericordia que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio. ¿Sabe? Que nosotros para poder conocer cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero en esa situación que nosotros vamos a identificar hoy, ¿qué yo tengo que identificar? Fíjate la palabra, voy a retomar esto. ¿Qué sabe del Espíritu Santo? Que solo lo pronunciaba en la semana pasada. ¿Quién es el Espíritu Santo? Para que tengamos como un orden de qué estamos tomando, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo? Aleluya. Que nosotros podamos como ver como la diferencia. ¿Qué es recibir el Espíritu Santo y qué es la llenura del Espíritu Santo? Porque por algo Pablo le dijo a aquellas personas, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, es que ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Pero algo muy importante, cuando nosotros, una señal del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano es que ha nacido de nuevo. Cristo le dijo a Nicodemo una palabra bastante clara, bastante llana, le dijo, de cierto te digo, que si no naces de agua y de espíritu, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Entonces partimos de aquí. En el momento que se nace, en ese momento nosotros tenemos un bautizo, nacer de agua y de espíritu, que tengo que incluirlo en la comunión con el Espíritu, porque la gente que no nace no crece. Y la gente que crece es la que tiene la comunión con el Espíritu Santo. Entonces necesitamos esa confirmación. Yo he nacido de nuevo. Yo he nacido de nuevo, he nacido de agua y de espíritu. El agua simboliza la palabra, ¿ya? Y el espíritu que necesitamos. ¿Y saben dónde se forma? Porque eso es como una tipología de un mismo nacimiento. Porque habla de dos elementos, que es agua y espíritu. Pero ¿dónde siempre se gesta eso? Así como la salvación que es por gracia, por medio de la fe. Y el útero donde esto se puede elaborar es la fe. ¿Sabe? Cuando nosotros entendemos, tengo el espíritu, el agua. Y es por eso que vuelvo a hablar del rema. Cuando tú naces de nuevo, la palabra de Dios se vuelve rema en tu vida. Se va limpiando, la palabra limpia, la palabra restaura, pero la palabra tiene el espíritu. Y es por eso que va escalando, que tú dices, uy, ya esto no es una información, yo tengo que hacer algo con esta palabra. Yo recuerdo cuando yo estaba, el Señor empezó a tratar conmigo, yo estaba en la iglesia donde me congregué por 11 años y estaba ahí. Y estaba en mi principio y el Espíritu Santo que estaba en mí, pero estaba apagado y estaba quizá triste porque yo no estaba viviendo una alineación y tampoco estaba llena de él, ¿sabe? Pero estaba ahí, el Espíritu Santo. Y hicieron una prédica sobre perdonar. Y yo recuerdo que tenía una situación con una persona que yo le dije, no, yo no quiero nada contigo, pasó una situación. Y entonces cuando oyó la palabra, si usted sabe que usted tiene un problema con su hermano, vaya, resuelva su problema antes de dar ofrenda. Y esa palabra me hizo algo. Yo dije, está hablando para mí. Fue tan fuerte que yo, aún en mi madurez, que ni bautizada estaba, yo me fui, después del domingo, me fui a la casa de esa muchacha. Y cuando yo en el camino, que yo estaba con esta lucha, y cuando llegué, que ella no estaba, yo, ay, qué bueno que no estaba. Yo no estaba para eso, era como que yo lo hacía porque había un espíritu que empezó a trabajar en mí, ¿sabe? Y el domingo siguiente, el pastor vuelve a hablar de lo mismo, del perdón.
Y yo no, pero se la cogió conmigo. Yo con mi lucha y el Espíritu Santo diciéndome, ve a resolver eso. Y yo fui otra vez. Y cuando fui y toqué, ella me dijo, viniste. Y en ese momento yo como que digo, mira, yo me voy hasta devolver. Pero yo entré, pedí perdón, lloramos. Y eso fue en mi memoria la primera manifestación clara de que el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi vida. Que no fue un hombre que me dijo, ve a pedir perdón, vete a resolver ese problema, ni bautizada estaba. ¿Sabe? Entonces, yo podía haber ignorado esa voz, porque realmente no tenía conocimiento de palabra, no tenía conocimiento de nada. Iba a la iglesia los domingos, pero los días de semana hacía lo que me daba la gana. Entonces yo no tenía una responsabilidad moral ni nada con nadie, porque yo iba a la iglesia así. Pero el Espíritu Santo estaba ya en mí. Amén. El Espíritu Santo está ahí. Puede ser que se ponga triste, pero está ahí. Por eso ella dice, no con tristeza al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Pero una vez que yo recibí a Jesús, yo recibí también el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no era consciente de eso. Lo que pasa es que no lo cuidaba. Lo que pasa es que no hablaba con él. Lo que pasa es que yo lo ignoraba. ¿Sabe? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos conscientes de sus regalos. Wow, si somos conscientes de qué Dios nos está dando, nosotros vamos a valorar esto. ¿Sabe? De quién es el Espíritu Santo, de si estamos siendo llenos, qué nos está impidiendo avanzar y desarrollar nuestro llamado. Que una de las cosas es esta: el Espíritu Santo es el que reparte los dones. ¿Escucharon esto? El Espíritu Santo es el que da los dones. Quien pone los ministerios fue Cristo, que dice, a uno hizo pastores, a otro hizo maestros, apóstoles, evangelistas, ¿saben? Profetas. Hay 5 ministerios. Pero hay los dones del Espíritu Santo. Es Él que los reparte y se los reparte como Él quiera, pero dice que lo tenemos que desear. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes han deseado los dones del Espíritu? Sí. ¿Y le han pedido? También. Equípame con esos dones. Yo necesito ese don de profecía. Dice Pablo, está bien que hablen en lengua, porque el que lo habla en lengua se edifica para sí mismo, pero el que profetiza, profetiza para edificación de la iglesia. ¿Sabe? Y cuando tú tienes, ¿cuáles dones conocemos? ¿Cuáles dones ustedes conocen del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo. La humildad, humildad, amor. No, dones, eso es fruto. Hay 2 cosas diferentes que son frutos y dones. Y dirá, ¿cuáles son los dones? El don de profecía, el Exacto. don de revelación. Exacto. El don. Ministerio. Exacto, no ministerio. Ministerio es, como lo dice en Efesios, que Cristo, Él mismo constituyó a unos profetas. Profetas, esos son ministerios. ¿Y los dones entonces? Y los dones son el equipamiento para poder operar en los ministerios. Es decir, un profeta no puede operar si no tiene el don de profecía. ¿Sabe? Entonces, hay 3 cosas que son los ministerios. Otra vez, ¿cuáles son los 5 ministerios? Ya, maestro, profeta. Exacto. Ok. Evangelista. Ok. Y después tenemos que el fruto del Espíritu Santo. Ya, la magnanimidad, la humildad, la paz. Gozo, paz, amor, templanza, benignidad, bondad. Y entonces después viene el equipamiento. Y entonces viene ¿qué? El equipamiento. Ya. ¿El equipamiento qué? Aquí estamos. Recibí el Espíritu Santo cuando creí. Aquí estamos. Después yo voy a ser llena del Espíritu Santo. Y lo que va a ser lleno es que se me va a manifestar la fe, se me va a manifestar el gozo, se me va a manifestar la paz, la templanza. Y cuando yo esté en esta condición de que el fruto está en mi vida, que revela la vida de Cristo, entonces viene la manifestación que yo puedo decir, ahora yo necesito los dones.
Yo necesito los dones. Mira lo que dice en 1 Corintios 12, dice dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios por esto. No sé si le ha pasado, hay personas que no quieren mencionar a Jesús, no pueden. Es decir, mencionar, tomar a Jesús, ¿sabes? Como por ese mismo espíritu de anticristo que lo aborda. ¿Eso es Corintio? Esta es en 1 Corintios 12. Empecé del principio. Y dice, ahora bien, hay diversidades de dones, pero el espíritu es el mismo. Gloria a Dios. Y hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. ¿Por qué dice así? Porque Cristo es que establece los ministerios. Y dice, los dones están establecidos con el Espíritu Santo. Y dice, hay diversidades de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversidad de géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Jesús se escoge la persona y el Espíritu Santo equipa a la persona. Exacto. Equipa a la persona y también juntamente con Jesús, la Biblia registra que Jesús hace lo que es los ministerios. Ajá. Los ministerios es como, podemos decir, porque cuando hablamos de pastores no estamos hablando de un ministerio que forma un pastorado, ¿sabes? No solamente, por ejemplo, nosotros somos Ministerio Fe Cristiana y ahí hay muchas cosas, es como decir su iglesia, si se podría decir. ¿Sabe? El equipamiento de su iglesia está dirigido por Cristo, porque es su novia. ¿Sabe? Por eso es que vemos en Apocalipsis como Cristo visita a las 7 iglesias. Él mismo le está diciendo a las iglesias, a ver, tengo contra ti que tú perdiste el primer amor. Viene a la otra y le dice, tengo contra ti que tú no eres ni fría ni eres tibia, ni eres caliente. Entonces tengo contra ti, y va diciendo a cada una de las iglesias algo. A la iglesia de Efeso, de Filadelfia, a la iglesia de Tiatira, de Pérgamo, esas 7 iglesias que están por ahí. Él se ocupa de su iglesia. Por eso fue que él le encontró a Saulo. Él no mandó a nadie, él mismo dijo, ¿por qué tú me persigues? ¿Por qué me persigues? Dijo, ¿a quién tú persiguiendo? Tú persigues a mi iglesia. O sea, lo que persiguen a la iglesia están persiguiendo a Cristo. Entonces, aquí tenemos esos dones del Espíritu Santo que necesitamos. Y es bueno que podamos identificar realmente cuáles son tus dones. ¿Sabe? O cuáles dones tú dices, yo necesitaría don de ciencia, don de discernimiento de espíritu. Después vamos a mirar cómo nosotros podemos identificar, ¿sabe? Porque una cosa es el don profético. Una cosa es hablar profecía en una atmósfera profética y una cosa es cuando nosotros somos ese profeta de oficio o operamos bajo una atmósfera. Dice la palabra que Saúl profetizó entre los profetas, él no era profeta, pero había una atmósfera que hizo que él profetizara. Pero los profetas de oficio como Samuel, ¿sabe? Un profeta que ese es su oficio. De hecho, Samuel es el que primero que hace la escuela profética y empieza a dirigir a otros profetas. Lo que me quiere decir que hay una enseñanza profética para los profetas, ¿sabe? De cosas que se necesitan. Y todas estas cosas son en la dirección del Espíritu Santo. Entonces vamos a reconocer los dones del Espíritu Santo. ¿Y cuáles dones ustedes ya tenían como identificados como tales? Por ejemplo.
¿Cómo fue la pregunta? Perdón. ¿Cuáles dones ustedes tenían identificados como tales? O sea, o dones que tú dices, yo creo que yo he recibido este don, este es mi regalo. El de profecía es uno, ¿no? ¿Eh? El de profetizar. Ajá, profetizo. Evangelizar es el otro. Sí, bueno, ese es evangelismo, es el ministerio, pero los dones, ¿sabes? Pero claro, para tú ser un evangelista, en la equipación, la Biblia registra, por ejemplo, solo como a Felipe como evangelista, y Felipe sacaba fuera los espíritus, sanaba enfermos, o sea, los evangelistas son los que tienen la capacidad de atraer las almas, ese es su llamado, ¿saben? Y los pastores para poder llevar el pasto, ¿sabe? Y los apóstoles son fundadores de iglesia, que realmente se ha divergizado como que si los apóstoles son mayor que otros, pero no es así, ¿sabe? Son un ministerio igual, lo que pasa es que ellos son fundadores de iglesia, que levantan iglesia, que fue lo que Pablo hizo, levantar iglesia, pastorear a otros pastores, que tiene que ver mucho con el obispado, porque están pastoreando a otros pastores y ayudando a otras iglesias, eso. Pero ahora entre nosotros, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál es su llamado? Porque así podemos trabajar esto. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus llamados? Y eso es lo que tú vas a poner al servicio de la iglesia para edificarla. El mío, el que Dios me dio, es el don de revelación. El don de revelación que está aquí, la palabra de revelación, ¿sabe? Y ese don de revelación tiene que ver mucho con la intercesión, ¿sabe? Ahí en Zacarías habla del espíritu de oración y de gracia derramada. Y cuando todos pueden orar, pero no todos son intercesores. El intercesor tiene un peso sobre su vida. Es decir, el intercesor necesita orar. Mira, siento la presencia de Dios, que el intercesor llora ante la presencia de Dios porque el Señor les revela cosas que pueden estar sucediendo. Ora por ora por aquello. Te presenta el Señor que alguien se va a quitar la vida en China y tú empiezas a interceder por esa persona. No la conoce. Y no la conoce. Y el Señor te inquieta y dice, espérate, ora, porque hay unos satanistas en aquella calle, que quieren hacer accidente. Y es un cargo que tiene el intercesor, que solamente el Señor puede dar esa carga para tú levantarte de madrugada a orar, no por ti, no por ti. Por eso es que en Ezequiel 22 dice, yo busqué entre los hombres uno, que hiciera vallado, que se pusiera la brecha a favor de la tierra. ¿A favor de quién? De mí, de la tierra. ¿Para qué? Para que yo no la destruya, y dice el Señor, pero yo no lo hallé. Siempre cuando yo leí eso, me conmovió mi espíritu. Oh, Señor, no lo hallaste. ¿Sabe? Como que yo empecé a pedirle al Señor, yo quiero eso. Yo quiero orar, yo quiero que tú me des eso de orar y para conectar en oración, para orar por alguien, que tú tengas pasión y compasión. Pero eso es un don. La intercesión es un don. Cualquiera ora, cualquiera dice, dame, por favor, y repite palabra. Pero interceder es como yo me pongo aquí para que a ti no te sucedan las cosas. Porque el que intercede se enfrenta también con las tinieblas. ¿Sabe? Por eso el intercesor tiene que estar raya con Dios. ¿Sabe? Porque tú te estás poniendo delante. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés dijo, mira, no lo desarraigue, yo prefiero que tú hasta me quites de tu libro si tú vas a matar tu pueblo. Sos un intercesor muy apasionado. O lo que hizo Abraham, ¿qué fue lo que Abraham? Abraham estaba diciendo, si hay 50, tú no lo vas a eliminar. Si hay 40, tú no lo vas a eliminar. Hasta que llegó a 10. 10, dice, está bien Abraham, con 10, pero no habían 10. Y el intercesor siempre va a tratar de apelar a la misericordia de Dios. Un intercesor nunca va a apelar a venganza. Si hay un intercesor que está diciendo, mátalo, quítalo, vaya, que eso no es intercesor. Porque va a decir, Señor, tu misericordia. Como Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos y en tu ira acuérdate de tu misericordia. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a identificar, entonces Indira, tú has identificado ese don de revelación y entonces también de intercesión. Me imagino, ¿y tú, Juan?
No he identificado. ¿No ha identificado? Mm. Pues vamos a orar para que lo identifique. Y a veces no es fácil. Porque yo pienso que muchas veces no sabemos que tenemos estas cosas, porque el Señor dice que nosotros tenemos la unción del Santo y que tenemos la cosa completa. Lo que pasa es que cuando tú le prestas atención, se te activa. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tú le prestas atención, es como un regalo. A mí me atacan en mi casa porque yo suelo que a veces me hacen un regalo y dura mucho para que yo lo abra. Entonces, si a mí me dan ese regalo y yo no lo abro, ¿sabes? Un día agarré un regalo y lo guardé, pensaba que era mío, era de Alex y duró un año. Y después cuando Alex descubrió el regalo, dice, ese no era tu regalo. El regalo de Maraike, que le mandé el regalo, ¿te acuerdas? Yo lo había guardado. Y entonces ese regalo que estaba ahí era inservible porque estaba sin hacerle caso. Ajá. ¿Saben? Entonces muchos estamos como con los regalos de Dios, pero si nosotros no lo valoramos, no le prestamos atención, no sabemos que tenemos esos regalos. ¿Saben? Entonces hay que cultivar, orar para que ese don de revelación se manifieste y tú puedas decir, porque el don de revelación está muy cerca del don profético, ¿saben? Pero y de esas cosas vamos a hablar, porque eso es un tema así amplio como coger qué enseña cada don para yo saber, ¿sabe? El don de lengua, porque aquí dice hay diversos géneros de lengua y otra interpretación de lengua, ¿sabe? Que tú puedes hablar en lengua. Hay mucha polémica con relación al don de lengua, ¿sabe? Porque también los demonios hablan así como lengua rara y entonces hay que como saber la lengua, lengua angelical, lenguas de guerra. Por lo general una persona intercesora le da a Dios el don de lengua porque es como una espada, para que cuando tú estés intercediendo y metiéndote a terreno así, que los demonios no sepan ni lo que tú estás diciendo. Eso es ese don, porque te va a edificar y te va a fortalecer a ti, ¿sabe? Y va a traer cosas que está activando los ángeles, estás activando cosas en el mundo espiritual por medio de ese don de lengua, ¿sabe? Entonces, vamos a pedir esos dones, como dice. Vamos a pedir esos dones y a ser consciente de lo que tenemos. Vamos a preguntarle al Señor en oración, Señor, ¿cuál fue el equipamiento que me diste? Es tiempo de nosotros dejar ser como, mira, la consigna de este año es ser discípulo para ser discípulos. Y necesitamos entender que más que diferentes ministerios que estén en cargo, Dios lo que quiere es que nosotros seamos discípulos de Cristo. ¿Sabe? Yo estaba leyendo en Hechos 9 cuando el Señor iba a llamar, ya había hablado con Pablo y llamó a uno que se llama Ananías. Y Ananías dice la Biblia que era un discípulo de Dios. Y a ese Ananías fue que llamó el Señor y le habló y le dio instrucción para que vaya donde Pablo porque él oraba. Entonces, no fue un profeta que Jesús habló. ¿Para qué él dijo un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo. Un imitador de Cristo. Un imitador de Cristo. Un imitador de Cristo, porque hay muchos siguiéndole, pero pocos imitándolo. ¿Sabe? Y dice la palabra de Dios en Juan 8, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, un discípulo es alguien que permanece, que no es visitante, sino que permanece. Que puede meterse en el Salmo 91, el que habita bajo la sombra del Altísimo, diré yo a Jehová, porque está habitando, no visitando. Entonces, un discípulo es también alguien que muestra el amor, como dice la palabra. Y de eso también hablamos. O sea, es el amor, es también la permanencia de la palabra y es también el dar fruto. Ahí Ananías dio un fruto. Cuando Jesús le dijo, ve, él dijo, heme aquí. Y los discípulos están dispuestos a decirle a Jesús, heme aquí. Ananías no sabía lo que Jesús le iba a decir. Cuando Jesús le dijo a Ananías, mira, ahí está un Pablo que está orando y tú vas a ir a la calle que se llama la derecha
y vas a hacer lo que vas a hacer. Entonces le dijo, Señor, pero tú no sabes que este hombre, prácticamente parafraseando, yo soy un sicario. O sea, tú me estás metiendo a mí para que ese hombre me mate, prácticamente. Pero sabes que ya el Espíritu estaba ahí en la función. Y Ananías, aunque tenía miedo, Ananías fue obediente y fue a donde Pablo, que anteriormente era un sicario. Y eso solamente tú lo puedes hacer por el Espíritu. Dice que Ananías escuchó a Jesús en visión. Y dice que Pablo oraba, y cuando oraba, el Señor le mostró en visión que Ananías iba a llegar. Comprende la relación del Espíritu Santo. Todas esas cosas es por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo a los discípulos? De sus últimas palabras que Él está diciendo. Que era necesario que Él se fuera. Exacto, eso se lo dijo antes, pero ya cuando resucitó y volvió, que duró 40 días con ellos, instruyéndolo después de resucitado, le estaba dando instrucciones. Y una de las instrucciones que le dijo, quédense en Jerusalén, ¿saben? Porque le dijo, ustedes no leen, porque ellos dicen, restaurará el tabernáculo. Y él le dijo, a ustedes no les atribuido conocer los tiempos. Ustedes quédense aquí, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Lo que quiere decir que lo único que hace que tú seas testigo de Cristo es que tú hayas recibido el Espíritu. O sea, el bautismo, ¿no? El bautismo. Sí, recibir el Espíritu, lo que pasó en Pentecostés, en Hechos 2. Sí, sí. Recuerda que ahí fue que empezaron. Pero, claro. Pero ahora el Espíritu lo recibimos por el bautismo, ¿no? Ahora. Sí, recibe eso. Es que el Espíritu lo recibes cuando tú recibes a Jesús. ¿Sabes? Recibes a Jesús y recibes el Espíritu. Pero eso es el bautismo, ¿no? En el bautismo del Espíritu Santo. Sí, del Espíritu Santo. Sí, porque hay personas que hacen la confesión, que eso es una cosa muy importante entender. Una cosa es que yo confiese a Jesús por mi boca, sin ningún tipo de convicción, porque alguien me dijo. Y otra cosa es cuando yo recibo a Jesús, como Pablo le pasó, que Pablo recibió a Jesús con una convicción de arrepentimiento. Y en ese momento, cuando es así, tú recibes también el Espíritu. Lo que Ananías hizo fue orar para que lo que Cristo hizo sobre Pablo sea afirmado. ¿Sabe? De que lo bautizó y hizo que se cayeran las vendas, ¿sabe? Impartió el Espíritu de Dios. Hay una impartición también del Espíritu. Como dijo Pablo, le dijo a Timoteo, acuérdate del fuego que hay en ti, que fue dado por la impartición de mano. ¿Sabe? Como puede impartir alguien sobre ti, puede el Espíritu mismo Dios dártelo. Como sean las operaciones, como dice que hay diversidad de operaciones. ¿Cómo Dios lo quiere hacer? No lo sé, pero nosotros lo que tenemos es que estar pendiente de esto, de saber que vamos a ser testigos de Cristo. Voy a recapitular ya para que vamos a ir, si tienen alguna pregunta también, de que nosotros vamos a ser testigos de Cristo cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Que nosotros tenemos que saber si nosotros estamos siendo llenos del Espíritu Santo, identificar todo lo que puede estar absorbiéndonos el Espíritu Santo. La llenura es continua, el recibir el Espíritu es un evento. La llenura del Espíritu es un proceso continuo, como lo que es la santificación y la liberación. ¿Ya? Entonces, otro detalle es también del fruto del Espíritu Santo, que tenemos que ver si tenemos el fruto, si estamos dando fruto porque tenemos el fruto. Solamente vamos a dar fruto si tenemos el fruto, porque dice que por sus frutos van a ser conocidos. Pero para dar frutos necesitamos el fruto. Si no tengo fruto, ¿qué voy a dar? Exactamente. Entonces esas cosas van a manifestar que tenemos al Señor. Yo quiero leer a 1 Corintios. El fruto es decir, está preparado en la palabra. Pero claro, no. pero el fruto del Espíritu Santo. Pero también está preparado, porque si yo
No estoy preparado, no puedo dar la palabra a nadie. Sí, pero el estar preparado no tiene que ver con una actitud de conocimiento humano, sino estar preparado es como que tú le hayas dicho al Señor, aquí estoy y hay una palabra que está en ti. Puede ser una sola palabra con la que tú vas a cumplir una misión de parte de Dios. Pero yo no me refiero a conocimiento humano, sino para saber, ¿no? Porque Claro. me refiero al conocimiento de la palabra. Claro que sí, No, claro que humano sí. nada. Claro, el conocimiento revelado de la palabra. Eso es lo que quiero. Exactamente, y por eso hablamos ahorita de rema, de lo que es la palabra rema, de esa palabra que se te revela. Exacto. Por ejemplo, hay palabras que yo la leo y no me dice nada un día, y otro día la leo y ahí veo el rema de la palabra, ¿sabe? No siempre está ahí, por eso tú tienes que leer. La Biblia se lee lentamente, repetidamente y otra vez en forma de reflexión, que se le hace pregunta, para que nos diga, wow, Señor, tenías eso escondido, pero estaba ahí. Claro. Y entonces dice que las cosas secretas son de Dios en Deuteronomio, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y vamos a leer esto ya para ir terminando y recapitular un poquito otra vez. Dice en 1 Corintios 15, 45-46, dice, la Biblia dice que Dios hizo a Adán. Me gusta mucho esta versión. La Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida. Pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra, el segundo hombre vino del cielo. Todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos parecemos a Cristo, que es del cielo. Gloria a Dios. ¿Sabes? Si somos conscientes de nuestra naturaleza, nosotros vamos a atender a qué naturaleza nosotros estamos atendiendo en este momento. Porque nosotros no hemos dejado de ser de la naturaleza de Adán, de ser polvo, de ser alma viviente, porque tenemos un alma. Pero por medio de Cristo, espíritu que da vida. Es decir, Cristo ha dado un espíritu de vida en nosotros. De hecho, es tan interesante ver cómo Jesús, antes de él descender, él sopló en Juan 20, está diciendo la palabra de Dios, leemos esto, y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aleluya. Es decir, Jesús preparó todo. Él hizo como si fuera el cambio. Recibe el Espíritu Santo y ascendió. Pero él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, Jesús ya lo proclamó. Y el Espíritu Santo, cuando Jesús se fue, descendió. ¿Sabe lo que es? Cuando el hombre fue hecho, pero el Señor sopló. Y eso es lo que nos diferencia de los animales. El Señor no sopló sobre los animales, sopló sobre nosotros. Y Jesús sopló sobre sus discípulos para esa nueva vida que iban a empezar en el Espíritu. Y eso es ese soplo de una confirmación del Señor. Y ahí estaba ya listo para recibir al Espíritu Santo. Amén. Así que esperamos que se haya quedado algo de esta palabra, básicamente de entender los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo con sus 9 manifestaciones, lo que es la llenura del Espíritu Santo, lo que es recibir el Espíritu como un evento, la llenura como un proceso, mirar las cosas que hay que destruir, arrancar y derribar para plantar y edificar, identificar a qué fuimos llamados, para qué Dios nos llamó, identificar los remas que tenemos por ahí y empecemos a escribirlo y a vivir por esos remas. Amén. Y saber esta
eso que el Señor está estableciendo de que nosotros vamos a recibir poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre él. Y ser testigo de Cristo es solamente posible con la llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie para orar. Gloria a Dios. Yo también, antes quiero también pedir oración ahora por la pastora Iglesia Nueva Vida que le dieron un diagnóstico que la van a operar y posiblemente mañana la van a operar. Amén, amén. Pueden quitarlo para el mensaje. Vamos a orar.